Soy Rodolfo Rodríguez y este es Voces Laboro. El día de hoy vamos a tocar el tema contratos de naturaleza temporal, errores, implicancias y estrategias para evitar conflictos. Nos acompaña Cintia Litano y Kaori Mera. Sí, como lo mencionó ya el doctor, hoy día vamos a desarrollar el tema de los contratos sujetos a plazo fijo, en especial los de naturaleza temporal, ¿no? ¿Cuál es el interés de nosotros para poder tocar este tema? Es poder dar un poco de alcances y requisitos, ¿no?, que necesitan las empresas para contratar bajo esta modalidad, ¿no? Muchas veces se cometen errores en este tipo de contratación que le generan problemas a las empresas, ¿no?, ya sea en el ámbito judicial o frente a SUNAFIL, ¿no? Hay muchas empresas que incluso teniendo una justificación válida no la consignan de manera adecuada en los contratos y eso, como lo mencioné hace un momento, les lleva a tener problemas, ¿no?, ante las autoridades correspondientes, ¿no? Para ello, lo que vamos a desarrollar el día de hoy son los requisitos que debe tener este tipo de contratos, hacer una diferenciación con los contratos a plazo indeterminado, cuáles son las implicancias legales que tiene este tipo de contratación y algunas estrategias para poder afrontar este tipo de contratación también. Sí, bien, iniciando con el tema, que el punto uno era requisitos para la validez del contrato a plazo fijo. Bien, hay tres puntos importantes que señala la norma que todo contrato temporal, de naturaleza temporal, debería de contar, ¿no? El primero es que sea esto por escrito, esto está en la normativa así de manera explícita, ¿no?, que debe ser por escrito y por triplicado. Bueno, en la actualidad ya no se maneja tanto esto del triplicado porque ya no es un requisito inscribirlo ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? El otro requisito que establece la norma también es la duración, ¿no? Yéndonos a los contratos de naturaleza temporal, dentro de esta clasificación encontramos tres tipos de contratos, que son el incremento inicio de actividad, necesidad de mercado y reconversión empresarial. Teniendo en cuenta que el contrato de inicio o incremento de actividad tiene una duración de 3 años, el contrato de de necesidad de mercado tiene 5 años como plazo máximo y el de reconversión empresarial tiene una duración de 2 años y que estos plazos no se pueden pasar, ¿no? Y el último punto, que es el más importante de todos, es la causa objetiva de la contratación, ¿no? Entonces, tenemos que la causa objetiva de contratación es la razón por la cual se puede celebrar un contrato y es un motivo que el ordenamiento jurídico considera típico para la contratación, ¿no? Y en este tipo de contratos modales de naturaleza temporal, lo que se pide es que sea correctamente fundamentado. Eso ya lo vamos a hablar a continuación. ¿Qué significa que sea por escrito? En esta norma o los requisitos de validez están indicados únicamente para la validez del contrato laboral. En unos contratos civiles o unos contratos de otra naturaleza tienen que existir requisitos de validez también. Sin embargo, para contratar a un trabajador de manera temporal existen unos requisitos especiales. Una contratación puede ser verbal, ¿no? Sin embargo, para poder contratar a un trabajador de manera temporal tiene que ser por escrito. ¿Por escrito de qué forma? Plasmado en un documento, ya sea un documento físico o un documento digital. No hay ninguna diferencia. Por otro lado, el tema de la duración del contrato. Sí, eh, para cada tipo de contrato existe un límite máximo de contratación. Hay discusiones, por supuesto, y lo estábamos conversando anteriormente, respecto a cuál es lo permitido para una empresa que, por ejemplo, está iniciando o está incrementando su actividad desde el inicio hasta el máximo permitido para que este tipo de negocio opere. Es decir, si contrato a un trabajador a los 2 años y medio de haber iniciado mis actividades, esta nueva actividad, es válida la contratación después de esos 2 años y medio hasta 3 años más, porque ya estaríamos pues cerca de los 5 años y medio, ¿no? O la validez de esa contratación tiene efecto únicamente hasta los 6 meses, es decir, 3 años después de haber iniciado o incrementado esa actividad. Teniendo en consideración incluso que existen periodos anteriores al incremento de actividad. Es decir, yo no inicio hoy, 1 de abril, mi actividad respecto a mi nuevo negocio.
sino que he tenido una preparación previa para poder instalarme en mi negocio de repente 6 meses anteriores y solamente me quedan 2 años y medio. ¿Desde cuándo inicia? Esa es otra discusión también. Y la causa objetiva, sí, efectivamente acá hay mucha discusión respecto de la causa objetiva, que incluso cuando es sometida a discusión o cuando se presenta este tipo de problema a resolver en los juzgados, lo que la decisión recae quizás en razonamientos o en consideraciones muy subjetivas, ¿no? Si lo convence al juez de que efectivamente esta explicación que se da es convincente, el juez lo permite, pero en algunos casos no. Bueno, en este caso es importante también mencionar la diferenciación con los contratos a plazo indeterminado, ¿no? En nuestro país se tiene la preferencia por este tipo de contratación, que es a plazo indeterminado. Por lo general, esta es el tipo de contratación que se recomienda en caso no se tenga una justificación válida para contratarlo por poco tiempo, ¿no? Hay que recordar que en este tipo de contratación existe un periodo de prueba, ¿no? Por ese lado no hay inconvenientes en contratar a plazo indeterminado y esperar el periodo de prueba de cada trabajador, ¿no? A diferencia de los contratos modales, los contratos a plazo indeterminado no tienen formalidades, ¿no? Lo que se mencionaba hace un momento, el tema de que sea por escrito, de que tenga explícitamente la duración, esto no es necesario, ¿no? Esos contratos sí se pueden celebrar de manera verbal o quizás sin un papel como tal que diga que lo están contratando, ¿no? Esa es la diferencia principal en la que recae con los contratos temporales. Estos sí tienen este tipo de formalidades, ¿no? Ahora, en los contratos de naturaleza temporal, ¿aplica el periodo de prueba que está previsto en la ley? Sí, ¿no? Por lo general es de 3 meses, al igual que en un contrato a plazo indeterminado, en caso de personal de confianza 6 meses y en caso de personal de dirección 1 año, ¿no? Sí, justo conversábamos por la mañana, ¿no? Respecto de un caso en donde, lo comento, ¿no? Lo comparto de manera general, una empresa lo que hace es, tiene 2 sucursales en Callao y Zárate, ¿no? Y lo que hace es abrir una nueva planta en Pucusana. Se lleva a sus trabajadores y los contrata por incremento de inicio e incremento de actividad, de manera independiente a cada trabajador, ¿no? Y lo que sucede es que al despedir a los trabajadores solicitan la desnaturalización de los contratos, ¿no? Entonces esto se lleva ya a la Corte Suprema y lo que la Corte Suprema en este punto señala es que la apertura de un nuevo establecimiento efectivamente se considera como una causa válida para la contratación, pero el derivar trabajadores de una sede a otra, como ha sido este caso, porque ellos señalaban abrir una nueva sede y por lo tanto inicio la actividad, ¿no? Pero este traspaso, lo que dice la Corte Suprema es que no se considera como causa válida o como causa objetiva para la contratación temporal, ¿no? Ya que estos trabajadores en la realidad han sido traspasados de una sede a otra. Entonces, para eso también es importante que las empresas puedan tener muy claro cuáles son, a qué se refiere o qué significa el inicio de la actividad, ¿no? Claro, ahí también hay un tema de desmejoramiento de su situación laboral o de su condición. Es decir, yo no puedo, y ya hay una prohibición expresa, contratar a un trabajador a plazo fijo o por un periodo determinado, siendo este de manera anterior trabajador a plazo indeterminado. Incluso va más allá la protección, porque lo que hace es eh, invalidar todo tipo de contratación temporal a un trabajador a plazo indeterminado anterior que no haya tenido por lo menos un periodo de interrupción de 1 año. Bueno, la causa efectiva lo que es o lo que significa es la justificación real y comprobada de una contratación por un tiempo determinado. Algo demostrable, pero no solamente demostrable en juicio, cuando te exijan la comprobación de de eso que has colocado en el documento, sino la explicación en el mismo documento de por qué estás contratando de manera temporal y no de manera indeterminada. Apertura un nuevo local porque quiero expandir mi negocio y voy a abrir una nueva tienda en San Martín de Porras, ¿no? Entonces, yo no sé si mi negocio
va a continuar, va a tener éxito, pero es un nuevo local. Me estoy expandiendo. Y para eso tomo mis previsiones y lo que la norma me permite es efectivamente contratar por un periodo de 3 años. Eh, la, la causa objetiva debe contener eso, ¿no? La explicación a detalle de por qué este trabajador está siendo contratado por un periodo de, no sé, 18 meses, un año y medio, ¿no? Incluso permitiéndome la norma de que yo pueda contratar bajo esta modalidad hasta 3 años, porque es incierto. Sí, efectivamente, los negocios se aperturan o las empresas se aperturan y empiezan a funcionar de manera común, ¿no? Para perdurar. Sin embargo, las experiencias respecto a estudio de mercado, con respecto a cuánto tiempo dura una empresa, no superan incluso los 4 años. Entonces, la norma me dice, pues, de manera estándar, únicamente tienes permiso aquí hasta los 3 años. Claro. Y algo que también se ha visto a nivel judicial o ante SUNAFIL es el detalle que debe tener la causa objetiva. No tendrían por qué limitarse respecto a qué tan amplia puede ser esta causa objetiva, ¿no? No es como decir, es lo normal en un contrato que una causa objetiva tenga, o alguna otra cláusula tengan 2 o 3 líneas, ¿no? No importa qué tan amplia pueda ser al escribirse esta cláusula, porque lo que importa es que se entienda, que esté detallada, ¿no? Que no se le pase de repente algún detalle que luego pueda traerle alguna contingencia a la empresa, ¿no? En ese sentido, no es relevante eso, ¿no? Qué tan larga puede ser. De repente es una página entera. No es relevante siempre y cuando contenga todo lo que debe contener al detalle, ¿no? Claro. ¿Para qué evitar que pierda efecto y validez este contrato? Sí, claro, la idea es que no se limiten, no se limiten al momento de poder inscribir su causa objetiva de contratación, porque bueno, entre otras situaciones, como por ejemplo el tema de que superen el periodo, y la causa objetiva es lo más común que se ve a nivel judicial para desnaturalizar contratos, ¿no? Y eso lo que repercute en problemas en la empresa es tener que reponer a un trabajador. eh, Genera dos problemas ahí, ¿no? El hecho del gasto económico al nivel judicial y también la visión que tienen los demás trabajadores respecto de este incidente, ¿no? No solo a nivel judicial, sino también respecto de las relaciones laborales, ¿no? Cómo queda la empresa respecto de un trabajador que ha sido repuesto, la alta rotación también que puede haber y que genera algún tipo de perjuicio económico, ¿no? Entonces, contratar correctamente es muy importante, ¿no? Claro, aparte de reponer al trabajador y pagarle las indemnizaciones, ¿no? De lucro cesante, daño moral, por haberlo cesado injustamente, ¿no? Por no haber sido cuidadoso en colocar la causa objetiva, que muchas veces no existe. Muchas veces no existe y lo que hacen normalmente las empresas es contratar bajo esta modalidad y genera dos efectos. El primero es que el trabajador considera de que como firmó el documento, está amarrado, atado a asumir ese compromiso de retirarse una vez concluya. Y segundo, estar a la expectativa de que si no realiza bien su trabajo o no cumple con las exigencias que la empresa, quizás más allá de las normales, puede imponerle, entonces no le van a renovar el contrato. ¿Consideran una situación, no sé, pues a pregunta abierta, correcta, que por no cumplir con los requisitos de validez, como por ejemplo, ¿no? Tener el contrato escrito o sobre todo ese, ¿no? No tener el contrato escrito porque es uno de los requisitos que también nosotros habíamos señalado. ¿Consideran que esa sea una causal válida para poder reponer al trabajador a su puesto de trabajo? Yo Declarar considero que sí, desnaturalizado el contrato. si no hay un documento donde diga, por ejemplo, cuál es el periodo de duración y solamente lo sepa el empleador o en todo caso se lo haya comunicado de manera verbal, eh, no, no pase el filtro, ¿no? Y menos si es que yo no puedo ir al juzgado y cuando me demanden y me digan,
no existe la causa temporal en el contrato que he firmado. No, no, sí existe, ahora sí voy a probarla. No se puede hacer. Claro. Además, hay que recordar que en el país se prefiere la contratación a plazo indeterminado, ¿no? Entonces, si no puedes probar que por escrito cuál era su duración o cuál era la causa efectiva, se va a presumir siempre la contratación a plazo indeterminado, ¿no? Claro, no, no, no solamente es la preferencia, sino la presunción de que si una persona no está contratada bajo cierta modalidad temporal, lo que se presume es a plazo indeterminado. Eso nos lleva al siguiente punto respecto a la desnaturalización de este tipo de contratos, específicamente de los que venimos conversando en este momento, que son los de naturaleza temporal, ¿no? Se considerará que estos contratos son a plazo indeterminado si el trabajador continúa trabajando después de la fecha de vencimiento del plazo o de las prórrogas pactadas, ¿no? Si éstas exceden del plazo máximo que ya se mencionó anteriormente. Y también cuando el trabajador demuestre que existe simulación o fraude a las normas establecidas en la ley, ¿no? Que hemos mencionado. En estos casos ya se demostrará que el contrato no es temporal, sino es de carácter indeterminado, a plazo indeterminado. Claro, yo recuerdo que una vez hubo una empresa que contrató válidamente y de manera justificada, no sé, 20 trabajadores, pero se le pasó un día a recursos humanos, ¿no? Y no renovó los contratos. Y tenía un problema, ¿no? Porque ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque era una cantidad de trabajadores que ya no requería. Estos automáticamente pasaron a formar parte de la actividad principal de la empresa. Bueno, realizaban actividades principales de la empresa, pero pasaron a formar parte del grupo de trabajadores a plazo indeterminado. Por esa norma, o sea, por ese inciso, ¿no? Si yo a tiempo no renuevo el contrato, al día siguiente ya es indeterminado. Claro. Antes también, bueno, ahora también han salido sentencias que señalan que por un día no se desnaturaliza el contrato, ¿no? Ya hay una sentencia a nivel suprema, que ha establecido ese criterio. Entonces, claro, siempre es importante también tener en cuenta este tipo de pronunciamientos. A nivel Lima de repente no pasa tanto, pero sí se ha visto en provincia, por ejemplo, que en el tiempo que existía por triplicado, ¿no? Cuando la norma decía por triplicado. Claro, yo recuerdo también el tema de las contrataciones CAS, porque antes los CAS emitían recibo por honorarios, no estaban en boleta. Y lo que pasaba era que las entidades públicas se olvidaban de hacer firmar al trabajador al día siguiente del vencimiento de su contrato CAS o la renovación. Y ellos demandaban, pues, no, desnaturalización del contrato porque he trabajado más allá del vencimiento de mi contrato CAS, locación, y ahora sí paso a ser de la modalidad de trabajador. Bueno, considero que a nivel judicial, en ese aspecto de, por ejemplo, si se pasa un día, no deberían de ser tan estrictos, ¿no? O sea, hasta qué punto es importante ver si es pro trabajador, no sé si llamarlo pro empresa, pero por lo menos algo más lógico, ¿no? Por un día ya se convierte en indeterminado. Primacía de la realidad podría Si la quizás causa aplicarse, objetiva, pero de manera si la causa ya no a objetiva, favor del trabajador, sino a favor de la claro, o empresa. sea, si la causa objetiva que usted como en el caso que me comenta, era válida, era correcta y se olvidan un día, ¿debe de ser considerado el trabajador a plazo indeterminado? Me parece que no, ¿no? Me parece que lo lógico, lo coherente es que si esa causa objetiva era válida, pues el hecho de que el trabajador esté un día adicional en esa empresa por error del área de recursos humanos, no, pues Ahí no tenemos un conlleve. problema, ¿no? Porque uno lo que dice la norma y sí, pues cuando el trabajador continúa prestando servicios luego del vencimiento de la fecha de su contrato, tenemos ese texto y tenemos el criterio de poder decidir o interpretar lo que dice la norma, ya vamos en conflicto, ¿no? Entonces el trabajador dirá, bueno, ya me pasé el día, me corresponde indeterminado. Y lo que dirá el juzgado o la empresa dirá, bueno, me pasé solo un día, pero no fue mi culpa, fue culpa de recursos humanos, o fue en el trámite burocrático, o ese día pues era sábado, Se era nos escapó el domingo, claro, trabajador y se metió sí, y y no no lo lo sé, vimos. así es. Nos olvidamos de avisarle al vigilante. Es que pasa, ¿no? Puede pasar en empresas que Lo tienen. hemos sancionado al de recursos humanos, porque no ha hecho firmar a los trabajadores, pero sí se lo pasó por correo, y ellos dijeron, sí, ya lo recibí, pero no lo firmaron. Tenemos un problema. Entonces,
Claro, las cosas no son blanco o negro necesariamente, pero no creo que esas razones puedan influir en un juzgado o en un juez para que diga, bueno, pues la empresa sí tiene razón y hay que permitirle el hecho que se haya pasado un día. ¿Y por qué no 2? ¿Y por qué no más tiempo? Claro, pero en el caso en concreto de un día, ¿no? Estamos en el caso concreto de un Sí, día. claro. Porque si me trabaja un mes el trabajador, bueno, entendería que evidentemente ya está desnaturalizado el El tipo contrato. es relativo. 2, que el pronunciamiento quizás de la Corte Suprema, vamos a decir así, eh, está remitido únicamente a un caso concreto, no es vinculante para los demás casos. Entonces, cada situación se resuelve de manera, independiente, ¿no? Creo que de igual forma el objetivo es que las empresas, conociendo esta información, puedan ser de repente un poco más precavidas con ese tema, ¿no? De que no se les vaya a pasar porque si al final pues va a depender de lo que decida la corte o la sala, ¿no? El juzgado, entonces siempre va a haber un riesgo, ¿no? Entonces es importante que las empresas también conozcan estos detalles que quizás puedan parecer mínimos para evitar contingencias en el futuro, ¿no? Invertir en una persona que esté detrás, eh, en el cuidado de una contratación correcta de un trabajador es conveniente, porque evita realizar pagos innecesarios, llegar a acuerdos de término de contrato cuando ya pasas a indeterminado, ahorrando costos, ¿no? Porque si tú despides a un trabajador, que pasa a ser a plazo indeterminado, ¿no? Le tienes que pagar una remuneración y media por cada año que ha trabajado, por lo menos, si es que no se quiere quedar, ¿no? Y negociar con una suma más alta, ¿no? Y eso que ahora estamos hablando solamente en materia judicial. Sin embargo, esto también tiene implicancia en materia SUNAFIL, ¿no? O sea, SUNAFIL también dispone infracciones por este tipo de incumplimientos y son infracciones muy graves cuando se refieren a la desnaturalización de los contratos temporales o a la no correcta formulación de este tipo de contratos, ¿no? Que respete siempre las formalidades que venimos mencionando en este momento. Ahora hay un tema, ¿no? Porque, eh, SUNAFIL determina si efectivamente existe una causa objetiva de contratación real, pero a la vez se somete a la evaluación del juez la desnaturalización del contrato, ¿no? Hay cierto conflicto, ¿no? Porque, bueno, tiene que ser, al menos en mi criterio, evidente la falta de causa objetiva para que SUNAFIL de manera clara diga, pues efectivamente acá no hay, han incumplido las formalidades establecidas para una contratación válida y lo que han hecho es, afectar al trabajador. Pásenlo a planilla, ¿no? Indeterminado. Claro, es que, bueno, en este caso, como en el capítulo anterior lo habíamos mencionado, la OIT es que quien le otorga, ¿no? Esta cualidad lo dota, ¿no? De la responsabilidad de poder fiscalizar y supervisar que se cumpla con toda la normativa sociolaboral, ¿no? Entonces, dentro de esto entendemos que también se encuentra una correcta contratación, ¿no? No solo lo económico, sino también documentación, planilla, entre otros, pero también una correcta contratación. Entonces, es por ello que SUNAFIL tiene la obligación independientemente de ya lo que a criterio de cada uno pues considere, pero tiene la obligación de investigar y en caso detecte algún tipo de incumplimientos a la normativa, sancionar, pues, ¿no? A nivel administrativo. Claro, independientemente de que el trabajador decida llevar su caso a materia judicial, ¿no? Si va antes una FIL y la empresa no tiene con qué sustentar la contratación, que algún documento que acredite la causa objetiva, pues sí, ¿no? También lo sancionan de frente. Creo que es un poco más quizás radical de lo que podría ser a nivel judicial, el Claro, tema de SUNAFIL. lo que es el SUNAFIL es decir, a ver, tráeme todos los contratos de todos los trabajadores que tienes, y que son de naturaleza temporal. También tráeme todos los contratos de los trabajadores que están sujetos a plazo indeterminado. Y tráeme todos los contratos de locación, que es otro tema. Contrato de locación, es un tema aparte, una contratación de locación, cuando en realidad no son locadores, pero SUNAFIL puede advertir que efectivamente incluso en ese tipo de contratos, por primacía de la realidad, aplican, no son trabajadores y no son locadores. Y también puede evaluar
si hay una contratación válida o no respecto a la naturaleza temporal. Sí, así es, ¿no? Y en el caso que usted comentaba, ¿no? Que un, a ver, uno, ¿qué puede hacer en el hipotético en el que mi empresa se encuentra ante un procedimiento administrativo por parte de Sunafil, donde me quiere sancionar por una incorrecta causa objetiva o una incorrecta contratación, y a la vez un proceso judicial en donde el trabajador, ¿no? Decide demandarme, ¿no? O sea, ¿qué hago yo, no? Bueno, de manera particular, de manera personal, pues considero que se podría aplicar el hecho de que uno no puede ser sancionado 2 veces por lo mismo, ¿no? Claro, a nivel administrativo y a nivel judicial, pero están siendo sancionados por defender los derechos sociolaborales, lógicamente, del trabajador, ¿no? Entonces, por ese hecho es que me van a sancionar. Entonces, no sé, ¿no? Ahí también se podría aplicar Ya, ahí hay temas, ya, porque sí, efectivamente SUNAFIL lo que hace es imponer una sanción cuando el contrato está mal redactado, cuando has contratado a una persona de una manera que no corresponde. Pero en el caso del Poder Judicial lo que determina es la situación del trabajador. No impone sanciones, no te pone una multa, pero también decide si efectivamente se ha realizado una correcta contratación o no. dos administraciones lo evalúan. Dos entidades, una administrativa y una judicial, van a determinar si efectivamente hay una correcta contratación, en conclusión. Y hay un problema, ¿no? Entonces, lo que podría hacerse es, para evitar que SUNAFIL conozca más de esta situación, ¿no? De esta evaluación, eh, solicitar o comunicar a SUNAFIL de que este tema está siendo visto por el Poder Judicial de manera específica y que suspenda, o en todo caso respecto de este tema, no sé si lo archiva. Ahora ya teniendo en cuenta un poco el marco teórico, vamos a decirlo así, ¿no? O conociendo cuáles son los requisitos exigidos para este tipo de contrato, algunas estrategias, ¿no? O recomendaciones que podemos brindar para la correcta elaboración de estos contratos, ¿no? En primer lugar, como tanto se ha mencionado respecto a la causa objetiva, tener presente que la causa objetiva, debe estar redactada desde el primer contrato, ¿no? Puede que sea un contrato quizás inicial por 1 año y luego se vaya a renovar por 1 año más, ¿no? Lo que a criterio de SUNAFIL se establece es que la causa objetiva debe estar bien redactada y detallada desde el primer contrato, ¿no? No va a ser válido si en el primer contrato no se puso y luego se quiere agregar en una renovación o prórroga. No se puede subsanar de esa manera, exacto, ¿no? Contraté mal y ahora quiero Quiero corregir mi causa quiero objetiva. corregir, ahora sí voy a colocar la Esta causa vez sí. objetiva de contratación, sí, ya le expliqué. Claro. No, no se puede. Al igual que por más que en caso contrario, ¿no? Y ya en el contrato primigenio está bien establecida la causa objetiva y luego en la renovación no lo colocas. Eso también es inválido y también SUNAFIL lo va a considerar como que está mal redactado el contrato. No podrías hacer referencia entonces en la adenda, ¿sabe qué? De acuerdo al contrato inicial, se requiere personal para poder participar en la apertura de un local en tal lugar. Hago referencia, no se podría hacer. Claro, o sea, se puede hacer referencia, de hecho se tiene que hacer la referencia, ¿no? Pero de igual forma lo que se verifica es que esté detallado en lo siguiente, en las renovaciones, ¿no? Que es básicamente la causa es la misma, pero justificar por qué se está renovando para el siguiente periodo de la contratación. Y ahí se requiere hacer una justificación de causa objetiva a un personal de confianza contratado de manera temporal. No, pues si voy a contratar a un trabajador que es personal de confianza, realmente personal de confianza, requiero contratarlo bajo la modalidad temporal. O sea, tengo que justificar y tengo que colocar la causa objetiva de contratación, teniendo en consideración de que este personal que ingresa como confianza no tiene estabilidad ni tampoco al momento de cesarlo requiero yo indemnizarlo. Lo único que tengo que decirle o justificar es, comunicarle que he perdido la confianza, ¿no? Porque ya no quiero continuar trabajando. Necesito hacer una contratación temporal. No, no es necesario una causa objetiva para esto, ¿no? Bastaría con decir que es un personal de confianza. Ya. Bueno, sí, me parece que en este caso, en este tipo de contratos, lo que se necesita en realidad es certificar
que las funciones y el cargo que va a ejercer son de confianza. Y después de eso, los plazos, pues va a depender de su mantenimiento, ¿no? Porque al final se le retira la confianza y este trabajador se retira, ¿no? Ya está. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos donde era un trabajador temporal y posterior a ello lo suben como trabajador de confianza? ¿Qué pasa en estos casos? Se tiene que primero solicitar el reconocimiento de algún tipo de vínculo en caso este contrato haya sido desnaturalizado. Se entiende de que es indeterminado por los años de trabajo que puede haber superado. ¿Qué piensan en ese caso? Bueno, si entró como un trabajador ordinario de no confianza, Así es. bueno, es indeterminado. No, temporal, Temporal ya, con una causa objetiva válida, 3 años. Cumplió sus 3 años y lo suben como trabajador de confianza. ya. Luego le retiran la confianza, pero tengamos en cuenta que él inició sus actividades como un trabajador ordinario. Eso se volvió indeterminado. Se volvió indeterminado, así eso presupone la norma, que se volvió indeterminado con el cargo de confianza. Lo que pasa es que, no, o sea, lo que pasa es que hay una continuidad de la prestación de sus servicios y ha superado 3 años, ¿no? 3 años. Ahora, él no se separó de la empresa o reingresó después de los 3 años, sino continuó prestando los servicios, pero su categoría cambió. Ya, él ha superado los 3 años de periodo de contratación temporal que permite la norma, pero ahora ya no, es indeterminado. Lo que sucede es que esa indeterminación no le va a valer al trabajador de confianza para poder permanecer, pero en su cese sí puede solicitar la reposición, ¿no? Y retorna a, a su categoría anterior de no confianza. Claro, ahora, ¿qué pasa en los periodos de prueba? ¿Qué pasa en los periodos de prueba? Si yo contrato un trabajador eh, con un periodo de prueba de 6 meses y después de eso eh, cesa, o antes de cumplir el periodo de prueba cesa, lo puedo volver a recontratar como trabajador temporal, porque el primer periodo lo que fue es un trabajador a plazo indeterminado, no sujeto o no cubierto, no protegido contra el despido arbitrario, dentro del periodo de 6 meses de periodo de prueba, que son los periodos especiales, ¿no? Para trabajadores de confianza. No solo para los trabajadores de confianza, sino aquellos que requieren una especialización, un, un- una categoría de trabajo de servicio diferente, ¿no? No el que requiere 3 meses, sino algo más especial, ¿no? Un trabajador especializado requiere hasta 6 meses de periodo de prueba, ya. Pero ahí su contratación no fue justificada por el tema de contratación temporal, sino se dijo, te contrato a plazo indeterminado, pero no superas el periodo de prueba. Ya, no superé el periodo de prueba y se fue a los 5 meses. Puedo contratarlo después de 2, 3 meses más bajo la modalidad de temporal. No se puede recontratar dentro del año como temporal, Claro, como temporal. ya. Entonces, si ya ha trabajado 5 meses, podría recontratarlo por un mes más y sigue sin superar tal vez en total su periodo de prueba de 6 meses. Pero después de eso entendería yo que no, ¿no? Claro, porque los periodos de prueba se suman, Claro, así es. se suma. Se entendería que ese sería el límite, ¿no? Contratarlo por un mes más y después ya no. Si se quiere contratar de manera temporal, pero después ya no. Hablando de ese tema del periodo de prueba, hemos mencionado que en los contratos temporales también están sujetos los trabajadores al periodo de prueba, ¿no? Sin embargo, no quiere decir ello que con la renovación se va a hacer otro periodo de prueba, ¿no? Si has contratado a un trabajador por un año, tiene sus 3 meses de periodo de prueba y luego lo renuevas por un año, no aplica otro periodo de prueba, ¿no? Ya solamente el primer periodo de prueba que ya se pasó, entonces ya el trabajador continúa laborando dentro del plazo contratado. Y si lo recontratas, pero para que asumamos las funciones. Sí, ahí sí, O en otro cargo. ahí sí aplica, porque es un nuevo cargo, son nuevas funciones. Ahí sí aplica sin ningún problema, ¿no? Ahí sí aplica. Me permiten entonces contratar varias veces En distintas modalidades. para distintos puestos de trabajo o diferentes cargos. Claro, o sea,
Son cosas distintas, por ejemplo, si yo soy asistente y me pasan a jefe. Se entiende que esa subida de nivel es porque ya han evaluado mi profesionalidad dentro del trabajo, mi forma de trabajo, entre otras cosas. Entendería que en ese tipo de situaciones donde se me da la oportunidad de ascender, no tendrían por qué someterme a ningún tipo de prueba porque ya probé con mi permanencia en un puesto de trabajo que soy buena trabajadora. Pero si, por ejemplo, yo estoy, no sé, asistente del área legal, por ejemplo, ¿no? Pero también estudié contabilidad y ahora voy a pasar al área contable, no sé, se me ocurre que en esos supuestos yo sí podría, la empresa sí tendría la disposición de generar un nuevo plazo para, pues Plazo de un periodo trato de prueba. temprano de la prueba, perdón, sí Claro, es. pero en ambos casos tendría que haber contratación temporal justificada. Claro, sí, por un periodo no mayor de 5 años, ¿no? Ese es el plazo máximo. Entre uno y otro. O sea, puedo contratar yo por las 3 modalidades, pero no pueden superar los 5 años. No pueden superar los 5 años. Una de las recomendaciones podría ser invertir o en todo caso tener a una persona, un área, un equipo o tener el control de la contratación del personal al detalle, ¿no? Porque quizás, al menos de las experiencias que nosotros tenemos, no sé, de todos los contratos que han venido a discusión para poder ser evaluados en desnaturalización, casi todos son desnaturalizados, ¿no? Salvo los que son por obra o servicio, que sí tienen una justificación. Y incluso esos, claro, sería invertir en una persona que pueda efectivamente llevar a detalle las formas de contratación y no pasarse de las fechas y colocar las causas objetivas de contratación en cada una de ellas, ¿no? Para evitar de que estos se conviertan a plazo indeterminado y puedan demandar pues su permanencia. Claro, también es importante que la empresa cuente con toda la documentación y registros que saben que van a acreditar este tipo de contrataciones, ¿no? Ante una fiscalización, por ejemplo, documentos que sustenten la temporalidad de las actividades que van a realizar, por ejemplo, en el caso de incremento de actividad o de necesidades de mercado, incluso en reconversión empresarial, ¿no? Informes técnicos, comprobantes, contratos con terceros, ese tipo de documentos que avalan por qué la empresa decide contratar personal por un tiempo nada más, ¿no? Por un periodo determinado. Es importante que cuenten con esos documentos y con eso sustentar con como lo mencionaba, ¿no? Un profesional en la materia y asegurar de que los contratos estén bien redactados, ¿no? Todo esto a fin de evitar contingencias a nivel judicial o a nivel SUNAFIL también. Sí, también teniendo en cuenta que la mayoría de empresas, de manera conjunta trabajan con el área de recursos humanos y muchas veces es el área de recursos humanos quien asume el aspecto legal. Es importante capacitarlos correctamente, uno, y dos, que la empresa pueda tener en claro las diferencias, ¿no? Incremento de actividad, nueva actividad y necesidad de mercado, ¿no? Por ejemplo, en el incremento de actividad es de cualquier tipo de actividad, pero en necesidad de mercado, como lo conversábamos, es una necesidad o, bueno, un incremento coyuntural, ¿no? El típico ejemplo, el COVID, ¿no? El COVID, el uso de mascarillas que se incrementó de manera coyuntural. Entonces es importante que las empresas tengan en claro el tipo de contratación que se debe ejercer para que pueda ser válida la causa objetiva por la cual contratan a sus trabajadores. Y quizás evaluar si estas causas ya no tienen un sustento o una justificación y evaluar si va a permanecer contratando a esos trabajadores y a contratarlos a plazo indeterminado, ¿no? Nuevamente, para evitar que hayan problemas luego de eso, si se va a poder demostrar que esos trabajadores ya son permanentes de la empresa, ¿no? Ya son a plazo indeterminado. Esperamos haber contribuido con aclarar ciertas dudas y poner en conocimiento algunos aspectos que de nuestra experiencia son importantes. Nuevamente estamos atentos a cualquier consulta o duda que pueda haber surgido a raíz de esta conversación, siempre atentos a poder ayudarlos y absolver sus consultas. Síganos en nuestras redes.